de pantalla. Ya. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, profe. Mi grupo y yo tenemos el placer de presentar la conceptualización de la introducción a la estática de los cuerpos rígidos. Espero que les guste. Buenas noches, prof. Tenemos lo que es cuerpos rígidos. Más que nadie usted sabe que los cuerpos rígidos, en teoría, dicen que son perfectos, pero no son perfectos. Cuando nos vamos a la vida real, en realidad tienen fallas, pero esas fallas se pueden calcular, se pueden medir y se pueden arreglar. Entonces se estudiará lo que son efectos de la fuerza sobre un cuerpo rígido, la cual abarca dos conceptos importantes, que es el momento de una fuerza con respecto a un punto y con respecto a un eje, la cual abarca el cálculo vectorial. Por otra parte, tenemos que está basado en el principio de transmisibilidad, la cual mi compañero hablará más profundamente. Tenemos también el reemplazar un sistema de fuerza. Tenemos un concepto importante allí que es el de un par, fuerza par. Entonces, en esta parte, lo que tenemos son fuerzas externas e internas sobre un cuerpo rígido. Las fuerzas externas, como vemos en el carrito ahí, por ejemplo, una persona que está moviendo ese cuerpo o la misma fuerza de abajo. Entonces, causan que el cuerpo se mueva o aseguran que éste esté en reposo, la cual abarca un ejemplo también de un camión que está varado y entonces hombres lo agarran con una fuerza horizontal y también tiene la fuerza del peso y la fuerza en contraposición de la tierra. También tenemos que dos conceptos importantes en fuerzas externas, que es traslación y rotación. Traslación es cuando usted sabe que el eje, o sea, la planeta rota alrededor del eje del Sol y cuando es rotación sobre el mismo. Entonces, por otra parte, tenemos las fuerzas internas que lastimosamente no la veremos en este capítulo, sino en el 6 y el 7, la cual se basa en que mantienen unidas las partículas que hacen que se forme el cuerpo rígido. Ok, principio de transmisibilidad, fuerza equivalente. Cuando dice que el estudio de los cuerpos rígidos está basado en tres principios, son lo que es la ley de paralelogramo con adición de vectores, la primera ley de Newton y el principio de transmisibilidad. Cuando habla de puede ser derivada a partir del estudio de la dinámica de los cuerpos rígidos, podemos observar lo que son las fuerzas externas e internas, de lo cual habló mi compañero. Cuando dice establece que las condiciones de equilibrio o movimiento de un cuerpo rígido permanecerán inalteradas, esto siempre y cuando las dos fuerzas tengan la misma línea de acción. También se pueden observar que son fuerzas que actúan sobre un cuerpo rígido y actúan en una partícula, lo cual no es lo mismo. Y dice que el principio de transmisibilidad debe emplearse con cuidado. Esto es al momento de lo que es calcular las fuerzas internas y las deformaciones de estas. Producto vectorial de dos vectores. El hecho de estudiar una fuerza sobre un cuerpo rígido se dará a conocer por el momento una fuerza con respecto a un punto que será explicado más adelante. El producto vectorial de los vectores P y Q se define como el vector V, que debe satisfacer tres condiciones. La primera es que la línea de acción de V debe ser perpendicular al plano que contiene a P y a Q. La segunda condición es que la magnitud de V sea el producto de las magnitudes de P y Q por el seno del ángulo formado por P y Q, cuya medida siempre debe ser menor o igual a 180 grados. Por tanto, se obtiene lo que es V igual a PQ por el seno del ángulo. Y la tercera condición es la dirección de V, que se obtiene a partir de lo que es la regla de la mano derecha. Y al final, al satisfacer estas condiciones, las cuales se definen de manera única, se conoce como el producto vectorial de P y Q. En la expresión matemática de V es igual a P por Q. Bueno, profe, en esta parte vemos el producto vectorial expresado en términos de componentes rectangulares. ¿Qué quiere decir esto? Que lo vamos a ver en un sistema de coordenadas 3D, que tendría que involucrarse la Y, J y K. Eso sería más o menos nuestra X, Y y Z, que también nos las define que la ordenamos en un circulito, si va en sentido contrahorario,
son positivas las multiplicaciones cuando multiplico una por otra, y si va en sentido horario son negativas. También se desarrollan, para expresar los vectores P y Q, se desarrolla su fórmula que ahí la tenemos aquí expresada. ¿Ya? Sí, ya, Fanny. Como sexto punto tenemos el momento de una fuerza con respecto a un punto. ¿Cómo se considera? Se considera como una fuerza que actúa en un cuerpo rígido, es decir, representada por un vector que define su magnitud y su dirección. Otra forma de decir que el sentido de dinámica de rotación se logra por medio de la regla de la mano derecha, la cual consiste en el cierre de la mano, mantener sus dedos doblados en el mismo sentido de la rotación a la fuerza la cual impartiría un cuerpo rígido. En la rotación entre las líneas de acción y del vector de posición R y la fuerza se encuentra una magnitud del momento de la fuerza. En el sistema de unidad SI de las fuerzas expresadas en newtons y las dimensiones se expresan en metros en Estados Unidos, se dice que se representa las fuerzas en libras y las distancias en pies o pulgadas. Podemos ver como la fórmula aquí, que es la de la traslación y dinámica de rotación. Por último punto tenemos en dos dimensiones, que son las estructuras bidimensionales, es decir, las estructuras que se expresan predeciblemente en comparación con la longitud de una fuerza que actúan. Siguiente. Ok, también observaremos el teorema de Varignon, que trata con la propiedad distributiva de los productos vectoriales. Es empleada para determinar el momento de la resultante de varias fuerzas concurrentes. Esta relación permite reemplazar el cálculo directo del momento de una fuerza por el cálculo de los momentos de dos o más fuerzas componentes. Gracias. Gracias, profe.